Recordemos, amados hermanos, que estamos durante todo este mes de celebración por los 63 años de vida de servicio institucional en la comunidad como Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Tenemos una maravillosa serie y hoy es nuestra segunda entrega que se basa en 2 de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su regalo, por su don inefable. Y el tema de nuestra serie es acciones de gracia por la gracia recibida. Y a lo largo de estos 4 domingos del mes de septiembre vamos a ir topando ciertos tópicos que el Señor nos va a ir mencionando respecto a lo que Él ha puesto en nuestro corazón como gratitud por cumplir un año más de vida institucional. Así que vamos a dar lectura al Salmo 119, versículo 61. Como es un solo versículo, es muy corto, lo vamos a leer al unísono. Salmos 119, versículo 61, que dice lo siguiente: compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Dígale a su hermano que está al lado: no me he olvidado de la palabra de Dios. Dígale a su hermano que está al lado: no me he olvidado de la palabra de Dios. Gloria a Dios por aquello, amados hermanos. El día de hoy el Señor nos permite gozarnos en medio de este maravilloso y precioso tema que solo el Señor lo hace posible en la serie Acciones de Gracia por la Gracia Recibida, y tomamos el tema número 2 que se titula, en base al Salmo 119, versículo 61, Acciones de Gracias a través de no olvidarnos de la palabra del Eterno. ¡Qué lindo! Acciones de gracias a través de no olvidarnos de la palabra del Eterno. Y esto también está basado en nuestra temática respecto al año 2021. La fidelidad a Dios es nuestro propósito y usted lo tiene que tener presente todos los días de su vida. La fidelidad a Dios es nuestro propósito. Cuando queremos obedecer a Dios y someternos a su palabra, encontramos que es una verdadera lucha espiritual. ¿A quién no le pasa eso? ¿A quién no le pasa que cuando quiere someterse cada vez más a Dios y más a su palabra, se da cuenta que es una verdadera lucha? No es sencillo, ni para jóvenes, ni para adultos, ni para mayores. No es fácil para nadie. Encontramos que realmente es un conflicto espiritual. El primer enemigo contra quien tenemos que lidiar, adivine quién es. Piense por un momento cuál es el primer enemigo con el cual usted tiene que lidiar. Es usted mismo, es uno mismo, es la carne, es el yo. Por eso, amado hermano, cada vez que usted y yo queremos someternos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, sabemos que se convierte en un verdadero problema, en una tragedia, en una situación muy adversa de manera espiritual, y es porque el primer enemigo contra quien tenemos que lidiar es nuestra propia carne, nuestra propia carne. Parece que el salmista fue consciente de ello y por eso lo mencionó en el mismo capítulo 119. Podemos ver el versículo 59 y 60, un poquito atrás, que dice lo siguiente: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé que en guardar tus mandamientos. Lo decíamos la semana anterior, cuando el tema que compartíamos era con acciones de gracias a través de la obediencia. Pero ahora viene una segunda lucha, y esta lucha ahora es contra el mundo, según la base bíblica que hemos tomado para el día de hoy. El salmista confiesa que estaba rodeado de impíos y da a entender que sentía una presión muy fuerte por parte de ellos para no guardar la ley de Dios. Él reconoce quienes estaban a su alrededor, impíos, que generaban presión, que generaban tensión, que lo querían a él llevar a un lugar, a un momento, a una situación de desobediencia, a que no guarde la palabra de Dios. Por lo antes mencionado, hoy el Eterno nos invita a reflexionar sobre nuestra manera de vivir agradecidos con acciones de gracias hacia Él, pero desde un punto de vista práctico, a través de someternos a su palabra, al tenerla presente en todo momento
en toda situación y bajo cualquier circunstancia, incluso bajo la misma presión social que hoy por hoy la juventud puede también sentir sobre sus hombros. Siendo esta la oportunidad, amados hermanos, al celebrar un aniversario más, se acerca nuestro aniversario 63 de vida, de servicio institucional en esta comunidad, en esta parroquia, en esta ciudad, en esta provincia, en esta parte del mundo. Y es importante que ahí podamos hacer algo maravilloso, recordar que solo por la misericordia de Dios, la que Él nos ha dado, nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, y por eso tú y yo vamos a recordar a través de la palabra que no debemos de olvidarnos de ella. Si queremos decirle al Señor gracias por un aniversario más, que sea con gratitud, pensando que no nos podemos apartar de la lumbrera a nuestro camino, de la luz a nuestras vidas, del manual de vida por excelencia, de su palabra. Y hay 3 alertas aquí que debemos de notar en este día. 3 alertas a través de este hermoso salmo, como advertencias que vienen de nuestro Padre Celestial para nosotros, considerando que su amor es tan grande para cada uno de sus hijos, que hoy el Señor te alerta en este prácticamente mes de aniversario. El Señor quiere que meditemos qué significa cumplir un año más de vida. De repente el que participó en el primer aniversario de vida institucional de esta iglesia ya no está entre nosotros. Pero hoy hablamos de nuevas generaciones, de generaciones que han recibido una transición a través de formaciones, de legados, a través sea desde el contexto familiar o también desde el contexto congregacional. Usted y yo sabemos cuántos años tenemos ya en el Evangelio, cuántos años tienes en esta congregación. Y hoy el Señor quiere que tengamos presente que lo que Él desea para nosotros es que jamás nos apartemos de la alabanza, de la adoración y la honra a Él, que Él se merece, sabiendo de que nuestra vida tiene que estar enfocado a guardar su palabra. Si guardamos su palabra, amados hermanos, todo nos va a ir bien. Pero déjame decirte que, como bien lo dice el salmista, no es fácil, dependiendo quiénes nos están rodeando también. Vamos a ver la primera alerta. Y la primera alerta en este día, el Señor nos dice, a manera de pregunta, ¿de quiénes te estás rodeando? ¿De quiénes te estás rodeando? Y cada uno de nosotros sabe las personas que están a nuestro alrededor. Hay personas jóvenes, ancianas, hay mujeres, hay hombres. Hay personas con distintos pensamientos ideológicos e incluso dentro del mismo núcleo familiar. ¿De quiénes nos estamos rodeando? Y dice el versículo 61 en la primera parte del Salmo 119, compañías de impíos. Imagínate y presta atención a esta expresión, compañías de impíos. La clase de personas que le rodeaban eran impíos, en el hebreo, rasha. Así como usted lo escucha, rasha. ¿Qué significa? Malo. Los impíos son opuestos a los justos. Y dice el salmista, compañías de gente mala, compañías de impíos, compañías de rasha. Los impíos son opuestos, según la palabra de Dios, a los justos. Y para referencia podemos ir al inicio, al libro de Génesis, capítulo 18, 25. Si en esta mañana te va a incomodar la palabra porque de repente tus grandes amigos no son cristianos, de repente tus compadres, amigos, tu familia, tu gente más cercana no es cristiano, por si acaso no soy yo trayendo un mensaje desde lo más profundo de mi ser. Yo lo que voy a hacer es compartir la palabra de Dios. Y si te vas a incomodar con alguien, que te incomode con Dios, no conmigo. Es la palabra de Dios. Y a la larga no importa para mí si usted se incomoda cuando se predica la palabra, porque significa que tu carne está sintiendo resistencia a la confrontación que la luz de la palabra le hace al pecado, que le hace a la carne. Así que vamos a recordar lo que dice Génesis en el capítulo 18, versículo 25, que dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Eso es para referencia, amados hermanos, y ponernos en el contexto de que las personas impías son lo opuesto a los justos. Y lo dice la Biblia.
Para mayor referencia, Deuteronomio 25, versículo 1, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. El justo es una persona que se conforma a la palabra de Dios. El justo, que es justificado por Cristo, que son los hijos de Dios, se conforman a la palabra de Dios y viven de acuerdo a los estatutos, mandatos, directrices, mandamientos que el Señor ha dado por medio de su palabra. Eso hace el justo. Dice el mismo salmista David en el Salmo 1, del 1 al 3, que es una porción conocida y trabajada en muchos sermones, nos invita a ver respecto a cómo vive el justo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el versículo 1, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El impío es aquella persona que no toma en cuenta la palabra de Dios. El impío es aquella persona que le da la espalda a Dios, que tiene sus oídos tapados a la palabra de Dios, que no quiere saber nada de Dios. Es opuesto a el justo, al que se deleita en la palabra, el que vive conforme a la palabra de Dios. Son dos tipos de personas opuestas en 180 grados. Mientras el impío va a la perdición y a la condenación y a la muerte porque vive en tinieblas, el justo va a libertad, vida eterna en Cristo Jesús. Son dos tipos de personas distintas. El mismo apóstol Pablo también advierte a sus hermanos en Corintios, respecto a las malas compañías. Y podemos ver en 1 de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo quiero que repitas conmigo este versículo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero pastor, ahí no dice compañía, busque otra versión y va a encontrar la palabra compañía. Para que haya una conversación tiene que haber otra persona. Para que haya otra persona significa que estoy acompañado de alguien más. Para que esa persona emita palabra es porque hay una interacción entre el emisor y el receptor. Eso quiere decir de que las malas conversaciones de estas malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el versículo 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Algunos no conocen a Dios porque tampoco quieren saber de Dios. Porque si la gente quisiera saber de Dios, hubiera menos gente en las cárceles, hubiera menos delincuencia, menos drogadicción, menos violencia, menos femicidio, etcétera, etcétera. La gente dice aquí, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Quería decir de que estos cristianos se estaban rodeando de gente impía, de gente mala, de gente perversa. Asimismo, en este contexto se nos hace ver que no hay manera alguna de que haya comunión la luz con las tinieblas. No hay manera de que se una el agua y el aceite. No hay manera de que exista comunión la luz con las tinieblas. Y dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios 6, 14 y 15 lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pastor, si casi me voy a casar con esta amiga, casi me voy a casar con este amigo, solo son amigos del colegio, es gente que está en buena onda, es gente que está actualizada. Si usted piensa así y le hace caso omiso al Señor, significa que su manera de razonar está por encima de la sabiduría de Dios. Eso es ser ingenuo. El Señor aconseja a todos, sin excepción de persona, de que no nos debemos de unir en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Acuérdese que el impío por naturaleza es malo, rasha. Dice el versículo también más adelante, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede haber la luz con las tinieblas? Versículo 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente
con el incrédulo. Pastor, usted se está olvidando de que Jesús estaba rodeado de prostitutas, de ladrones, de mentirosos y traicioneros. Sí, eso es una cosa muy distinta a lo que estamos enseñando. Pero si usted se acuerda cuáles eran los amigos de Jesús, e incluso del mismo grupo de hombres que Él escogió para que le sirvan, Él tenía amigos. La mejor manera es que usted aprenda de Jesús. Usted no hace acepción de personas. Yo le predico la palabra a toda persona que tenga a mi alrededor, sea homosexual, sea travesti, sea lesbiana, sea drogadicto, sea alcohólico, sea mujeriego, sea simplemente un mentiroso más, sea lo que sea, usted predica la palabra de Dios porque usted está llamado a predicarle a todas las criaturas. Pero es muy distinto de que yo permanezca rodeado, haciendo amistad con aquellos que lo único que quieren es que yo me haga a ellos y no ellos hacerse a Cristo Jesús. Por eso es importante que usted y yo aprendamos en este día, cuando hablamos de pasar el tiempo, de generar amistad, de compartir el evangelio, son escenarios distintos. Usted predica la palabra y avanza, pero hay que poner atención a lo que el Señor habla en esta mañana. Y cuando habla es de compañías, y dice el versículo, compañías de impíos. Hay una permanencia de muchas horas cuantificadas en el día y en la semana. ¿Con quién estoy pasando? Porque usted puede venir 1 hora o 2 horas a la iglesia, pero versus las otras horas que trae la semana, ¿con quién está pasando más tiempo? El Señor hoy alerta a su iglesia, a sus hijos, y a manera de pregunta nos hacía ver claramente de quiénes te estás rodeando. ¿De quiénes? La primera advertencia. La segunda advertencia, en el mismo versículo, nos alerta el Señor sobre las consecuencias que llegan según quienes nos rodean. Usted sabe que consecuencias pueden ser positivas y negativas. Las consecuencias son producto de las decisiones. Y hoy el Señor nos alerta respecto a eso, las consecuencias que llegan según quienes nos rodean. Vamos otra vez al Salmo 119. En el mismo versículo 61 dice, después de hablar de compañías de impíos, usted encuentra esta parte importante: me han rodeado. Me han rodeado. Los problemas llegan según de quienes nos estamos rodeando. Para atención suya, los problemas llegan según de quienes nos estamos rodeando, a pesar de la advertencia que nos hace nuestro Padre Celestial. Es interesante. Habla de consecuencias a pesar del consejo del Padre, como los padres que a sus hijos educan y los están formando. Y dice esos viejos pensamientos o tipo de consejos de nuestros abuelos: el que escucha consejo llega viejo, dice por ahí algunos pensamientos. Y lo mismo hay que decirle a los jóvenes hoy, a nuestros hijos que están tiernos y que están experimentando frente a todo lo que el mundo ofrece, que se tienen que mantener siempre apegados a la palabra de Dios, cuidando sus vidas, cuidando su testimonio, cuidando lo más precioso que el Señor nos ha dado, que es esa vida de intimidad con el Señor, la salvación. En medio de todo eso, amados hermanos, tú y yo tenemos que aprender que el Señor nos hace ver de que hay consecuencias a pesar de la advertencia. Eso significa que muchos hoy, como dijo el Señor Jesús, escuchan y no guardan la palabra. Muchos son los que escuchan la Biblia, se saben hasta la Biblia de memoria, pero no guardan la Biblia. Y el Señor hace la advertencia. El primer problema que se presenta en este punto para el salmista fue que dichas personas le habían rodeado. Le habían rodeado. El término en hebreo es udé, como se escucha, indica una actitud hostil por parte de los impíos. Dice ahí, me han rodeado, y hay una actitud poco amigable con esas personas que lo rodean. No solo estaban a su alrededor, sino que lo estaban atacando verbalmente. Hablaban de él. La palabra o término tiene el sentido de hablar en contra de alguien. Y hay referencia en la palabra de Dios que nos invita a
poder aprender un poco más de este término, y lo voy a leer en Génesis 43:3, que dice lo siguiente: respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Como referencia, ahí encontramos, aquel varón nos protestó, y ahí el término en hebreo es uk. En Éxodo 19, 21 y 23 también encontramos, a manera de referencia, este término utilizado cuando vemos lo que le dice Jehová a Moisés en el versículo 21. Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Solo lo estoy referenciando. Versículo 23 dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo. Encontramos dos términos en el versículo que hemos leído y en el anterior, ordena y mandado respectivamente. Se traduce como uk. El testimonio del salmista es claro, que repentinamente se vio rodeado de personas malas quienes lo estaban presionando, quienes verbalmente estaban siendo muy hostil contra él. Compañía de gente mala me han rodeado, me han rodeado. Esta gente está instigando, estas personas malas me están presionando, cuestionándolo, o se burlaban de su comportamiento, como muchos hoy se burlan de aquel que quiere ser hombre de una sola mujer, de aquel que quiere llegar al altar virgen, de aquel que sabe que no puede tomar lo que no es suyo. El sistema muchas veces, según la gente mala que te rodea, comenzará a burlarse, comenzará a cuestionarte, y ahí vienen estos epítetos de el hermanito, el santurrón, etcétera, etcétera. Gloria a Dios si es así, gloria a Dios si es así, y usted tiene que tomar fortaleza, pero no sucumbir, no ceder a su alrededor. Él no quería asociarse, según lo que nos da a entender este salmo, él no quería asociarse con esas personas, no fue él quien buscó estar al lado de ellas. El salmista, según lo que vemos, vive conforme en el contexto del 59 y 60 a lo que dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero algo interesante, sin embargo, ellos se acercaron a él y le estaban presionando a desobedecer la palabra de Dios. El diablo va a utilizar a sus mensajeros, utilizará a hermosas mensajeras como a hermosos mensajeros para llevarte a un punto de quiebre en donde tú puedas ceder a la tentación. Esta gente va a presionar, esta gente se va a burlar, esta gente te va a cuestionar, y el Satanás es muy inteligente también y sabe en dónde tú puedes caer, cuáles son tus puntos flacos. Hay mucha gente que se cree firme y que nunca va a sucumbir, que cree que todas sus decisiones están correctas, y el Señor advierte, hay hombres que dicen que sus caminos son rectos, pero su final es destrucción y muerte. Por eso tú y yo debemos de estar alertas ante este tipo de ataque que va a llegar a través de los mensajeros de Satanás. Una cosa es vivir la vida cristiana en una burbuja, vivir en paz y en tranquilidad, donde todo fluye, donde todo es armonía, a solas, con la libertad de buscar a Dios de todo corazón. Esa es una manera de ver la vida, pero hay otra manera. Y otra situación muy distinta y diferente es a vivir la vida cristiana rodeada de la gente de este mundo. En su trabajo, ¿cuánta gente del mundo hay? En la universidad a la que usted hoy en día se debe, ¿cuánta gente del mundo hay? En su propia familia, en su vecindario, ¿cuánta gente mala, impía, según lo que dice el hebreo, rasha, hay alrededor suyo? Ahí es más difícil vivir la vida cristiana, porque la intención de estas personas, consciente o inconscientemente, es distraerte de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces a usted le ha dicho para qué vas a la iglesia? ¿Cuántas veces a usted le han dicho para qué ofrendas, para qué diezma? ¿Cuántas veces le han dicho a ustedes para qué leen la Biblia? ¿Para qué te conectas? ¿Para qué pierdes el tiempo?
¿Cuánta gente no se ha burlado de usted? Y muchas veces usted en su debilidad, humanamente hablando, usted para no seguir recibiendo este tipo de señalamientos, usted se hace como el que cree tener el control de la situación y se hace a ellos en vez de hacerse a Cristo. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está presionando? Si nos encontramos en la segunda categoría, por decirlo así, de lo que acabo de mencionar, hay que pedirle ayuda de manera inmediata a Dios. No debemos dejarnos arrastrar por esta gente. Gente que lo único que quiere es que bailen el samba en el infierno con ellos, inconscientemente. Y suena duro, amados hermanos, pero la Biblia es así. No hay tiempo que perder, sobre todo en los momentos en los que estamos ya atravesando. La gente tiene que aprender a identificar los tiempos. Y vivimos tiempos donde Cristo está cada día más cerca por su iglesia. Y usted no puede seguir desperdiciando su tiempo queriendo escuchar fábulas, queriendo escuchar mensajes emocionales, sino realmente lo que la palabra de Dios a usted lo exhorta a hacer. Perseveremos en buscar siempre al Señor, poniendo nuestros ojos en Él, mirando hacia arriba, las cosas de arriba y no a las de este mundo. Pero el segundo problema que enfrenta el salmista también nos hace ver que no solamente era que estas personas le habían rodeado, sino que ahora le estaban presionando, le presionaban. Él habla de compañías de impíos. Aquí también es importante el término Jebel, que generalmente significan cuerdas. Sin embargo, en este contexto, la traducción tal vez no encaja mucho con la palabra por ciertas contradicciones verbales, pero al final no vamos a entrar en una polémica de contextos, en terminología, sino más bien a la idea central que nos quiere decir el Señor. Lo que el salmista está diciendo es que en algún momento de su vida, él se percata de que estaba rodeado de un grupo de impíos que lo estaban presionando verbalmente a que se rebele contra la palabra de Dios. Por si acaso nadie le va a decir directamente en estas palabras, rebélate contra Dios. No, le va a decir, vas a tener tiempo más adelante, ahorita tienes que vivir tu vida, eres muy joven. ¿Sabe qué? También Dios te manda a tener tiempo de ocio. No asistas a la iglesia, no te congregues hoy en estos tiempos. Son tiempos que hay que aprovechar, hay mucho trabajo que hacer. O sea, el diablo es muy sutil para tratar de engañarte y llevarte a una rebelión completa. Cuando tú te das cuenta, estás tan alejado de las cosas de Dios que no te acuerdas ni siquiera cuándo fue la última vez que te congregaste. Probablemente ni siquiera te acuerdas dónde ha dejado la Biblia. Yo no sé si a usted le pasa que cada domingo están preguntando en la casa, ¿dónde está la Biblia? ¿Cómo puede ser posible que preguntemos dónde está la Biblia si la leo todos los días? Pero no se acuerdan porque ni siquiera saben dónde la han dejado. A veces ni siquiera se acuerdan del nombre del propio pastor, porque ni siquiera lo conocen, ni de los diáconos. Mucha gente ni siquiera sabe cómo orar porque nunca ora. Y así vamos a seguir encontrando este mundo de mentiras del diablo cuando ya te tiene atrapado. Sentía que hace muchos años iba a una iglesia, sentía que hace muchos años leía la Biblia. Todo lo estamos cambiando y todo lo estamos transformando. Y es importante entender en este contexto que la vida del salmista nos permite a nosotros darnos cuenta de lo que está pasando también en estos tiempos. Él se percata de que estaba rodeado de un grupo de impíos que lo estaban presionando verbalmente a rebelarse contra Dios. Tal vez tus amigos hoy en día, tus grandes amigos, te están dañando la mente y te están alejando cada vez más y más de la orilla. Y te estás metiendo en aguas peligrosas, en aguas traicioneras, en aguas con remolinos. Y cuando te das cuenta no puedes llegar a la orilla. Pero a pesar de eso, el Señor hoy te dice, mi amor es tan grande que mi misericordia llega en esta mañana para ti. Arrepiéntete de tus pecados y reconcíliate en esta mañana, acércate ante mi trono de gracia y ponte a cuenta conmigo. Cuando estamos en una situación así, rodeado de gente impía, que no respeta la palabra de Dios, ¿cuál es el peligro que corremos? ¿Cuál es el peligro que corremos cuando nos damos cuenta que estamos rodeados de gente impía? Y el primer peligro que hay es ser contagiados.
Hay gente que tiene más miedo de contagiarse del COVID que de darse cuenta que sus malas relaciones lo están llevando a contagiarse por el comportamiento de esas personas. Dice también un pensamiento de nuestros abuelos, ¿no?, de la gente de antes: júntate con lobos y aprenderás a aullar. ¿Sí o no que es así? Así es, ¿no? Así es como usted lo entiende. Si usted se une mucho con una persona que tiene un acento raro, probablemente su acento va a cambiar. Si usted tiene una oportunidad de acercarse mucho a gente que masca chicle a cada rato, probablemente lo veremos mascando chicle en poco tiempo. Y así vamos a encontrar tantos ejemplos respecto al peligro de ser contagiados por el comportamiento de esas personas. El Señor Jesús alude a ello cuando dice en Mateo, vamos a Mateo 24, versículo 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado los impíos, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos cristianos fríos no andan por ahí? ¿Cuántos cristianos sin misericordia, sin compasión andan por ahí? ¿Cuántos cristianos a pretexto de la pandemia se han enfriado? El índice de ausentismo en las iglesias desde el 2020 al 21 en comparación a otros años es abismal en el mundo. No hablo de Guayaquil, hablo del mundo. Usted puede hacer acercamiento a iglesias en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, y va a encontrar el mismo fenómeno. La gente se ha enfriado porque la maldad se está acrecentando cada día más y más. En otras palabras, cuando todo el mundo se acostumbra a vivir en el pecado, es muy fácil dejarse contagiar por ese ambiente de maldad. Triste, pero cierto. Cada vez que vemos las noticias nos damos cuenta de aquello. Ese es precisamente el peligro de los últimos tiempos: enfriarse. Antes de la segunda venida habrá mucha gente mala, habrán muchos impíos, habrá mucha gente rasha, como dice el hebreo, y lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. También debes de saber esto del apóstol Pablo, dirigido a Timoteo, su hijo espiritual, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, entre comillas cristianos, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice ella al final? A estos evita. Lo dice la palabra de Dios. A estos evitas. Dime tú si a nuestro alrededor no hay mucha gente que es desobediente a los padres. A nuestro alrededor no hay gente soberbia, vanagloriosa, ávaros, tacaños, implacables, crueles. Sí hay a nuestro alrededor gente así. Hay gente tan perversa a nuestro alrededor con apariencia de piedad. Y dice el Señor: a estos evitas, porque su comportamiento afectará e incluso a los que están en la iglesia. Dice también más adelante, versículo 13, en esta misma carta, lo siguiente: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, de una tremenda apostasía espiritual que es la antesala a la venida de Cristo. Y eso, amados hermanos, se está viendo con mucha fuerza, y es lo que vivimos en estos tiempos. Y Primera Iglesia Bautista de Guayaquil cumpliendo 63 años. Ese es el contexto. Tal vez a diferencia del año 1 al año 63 tenemos un gran impacto. Pero ¿acaso la iglesia por eso se atemoriza? ¿Acaso la iglesia no siente el abrazo de Cristo? ¿Acaso la iglesia no debe de sentir que durante 63 años ha venido siendo fielmente abrazada por el Señor, quien ha sostenido, quien ha sustentado? ¿Usted alguna vez ha visto que en alguna época hayan dicho: uy, se cerró las puertas de esa iglesia
porque prácticamente quedó abandonada, nunca, por la misericordia de Dios. Ni la pandemia lo hizo, porque la iglesia creció más. La iglesia llegó a otros rincones donde no llegaba en sus cuatro paredes. La iglesia sigue creciendo. Estamos experimentando algo de eso en estos tiempos. ¿Usted sí tiene claro la gente que lo está rodeando? ¿De quiénes se está rodeando? Los amigos que usted debe de buscar, la gente con la que debe rodearse, es la gente que hable su propio idioma. No trate ni se esfuerce de entender el mandarín, de entender el coreano, si usted jamás ha podido ni siquiera procesar el español. En otras palabras, idiomas distintos es muy difícil poderse comunicar. Yugos desiguales tienen que ver en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Si usted no comulga con las prácticas de otras personas, con las prácticas que tienen que ver con adulterio, fornicación, con corrupción, con mentira, con traición, con celo, con todo lo que los frutos de la carne evidencian, usted no tiene nada que hacer en medio de esa gente. Predique la palabra y continúe. Pero usted no puede estar rodeado de ese tipo de personas. ¿Sentimos el impacto del mundo pecador que nos rodea? Sí, yo lo siento, creo que cada día, y también me atrevería a pensar que usted lo siente. Sí sentimos aquello. Estamos siendo tentados a hacer cosas que sabemos que como creyentes no debemos de hacer. ¿Cuáles son sus mayores tentaciones en el día? En el día, ni siquiera estoy diciéndole en la semana, en el día. ¿Cuál fue su mayor tentación antes de venir acá? Yo sé cuál. Quedarse en la cama, durmiendo, viendo un partido, tal vez irse a algún otro lugar de recreación. Sí, somos tentados a aquello. ¿Usted cree que el pastor no tiene tentaciones también? Quisiera a veces decir, bueno, voy a dormir más horas. No, pero me acuerdo que es domingo y tengo que venir a la iglesia. Pero mi carne se resiste, hasta el enfermo manda un certificado médico. Busca a alguien que te reemplace. Pero ahí es la lucha, amados hermanos. Ahí es la lucha. Cuando esos partidos coinciden en pleno estudio bíblico, es la lucha. Etcétera, etcétera. Usted siempre va a tener lucha, amado hermano, porque así es el sistema. Yo decía, Señor, ¿por qué no ponen los partidos en otros días? Pero así siente usted la lucha. La lucha la va a sentir a diario. Por poner un ejemplo muy minúsculo, tal vez usted tiene mayores tentaciones que la que tiene el pastor. Pero ahí el Señor te dice, hijo mío, vení con tus cargas, vení delante de mí, ponte a cuentas. Yo puedo hacer que esas cargas sean ligeras, puedo fortalecer tu vida. Tenemos que hacerlo. Dios nos ayude a resistir ese contagio, porque el segundo peligro también es que en esas compañías de impíos usted puede sentirse presionado por aquellos que quieren que usted peque. ¿Cuántos creyentes han cedido a la tentación y han caído en el pecado? ¿Cuántos? Porque se sintieron presionados por los impíos. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes nos hemos sentido ya presos de la presión, valga la redundancia, y hemos cedido ante la tentación, ante la presión? ¿Cuántos? Hemos estado en lugares que no deberíamos de estar, haciendo cosas que no deberíamos de estar haciendo, diciendo cosas que no deberíamos de hacer, ni ver cosas que no deberíamos de ver, ni oír cosas que no nos corresponden. ¿Cuánta gente hemos cedido ante ello? ¿Cuántos creyentes han caído a la tentación y han caído ante el pecado? ¿Cuántos? Muchos, pocos, no lo sé. Cada uno de ustedes sabrá en este día a qué usted ha cedido. ¿A qué ha cedido? En Proverbios podemos darnos cuenta lo que Salomón advierte a su hijo acerca de esta clase de peligro. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículos 10 y 15. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No consientas. Si usted conoce la palabra, no consienta ser engañado. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, nuevamente le dice a su hijo, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Ahí está claramente la advertencia.
Ahí está claramente el consejo. Ahí están también las consecuencias. Los peligros están. Ser contagiados, ser presionados ante un sistema que lo único que siempre va a buscar, gobernado por el príncipe de las tinieblas, destrucción de la familia, destrucción de una sociedad. Pero, amados hermanos, finalmente el tercer alerta o la tercera alerta que nos da hoy el Señor es al no olvidarnos de su palabra. Yo quiero que alcen la mano así muy honestamente. ¿Quiénes se han olvidado de la palabra de Dios? A ver, ¿quiénes se han olvidado de la palabra de Dios? Qué bueno, amados hermanos, los felicito, los felicito. Si hiciéramos una clase de Biblia, ustedes estarían en condiciones óptimas para responder todo respecto a la Biblia. Gloria a Dios por aquello. Me encanta su sinceridad. Entonces, como nosotros no nos hemos olvidado de la palabra de Dios, la tenemos presente, gloria a Dios por aquello. Mira lo que dice este salmista en el versículo 61 en su última parte: mas no me he olvidado de tu ley. Llegar a cumplir 63 años, y creo yo que cada siervo de Dios, desde el primero hasta el actual que Dios puso en esta casa, ha predicado lo mismo: a no olvidarnos de la palabra de Dios. Y esa es una característica trascendental en la historia de esta iglesia. Una iglesia formadora, una iglesia que enseña, una iglesia que está ahí abriendo surcos cada día por la gracia de Dios a través de la enseñanza de la palabra. Y seguiremos sosteniéndolo hasta cuando Dios lo decida en esta vida de iglesia. Seguiremos diciéndole a cada uno de ustedes a no olvidarse de la palabra de Dios. Porque mira el testimonio que nos deja este hombre: mas no me he olvidado de tu ley. He estado rodeado de impíos, de gente mala, compañías de impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu palabra. En otras cosas podemos decir claramente de que los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, no se olvidan de la ley, no se olvidan de las escrituras, no se olvidan de la palabra. Porque ante la presión del mundo, Salomón exhorta a su hijo, dice claramente a no dejarse llevar por lo que otros dicen. Y es lo que decía hace un momento en esos versículos del 10 al 15 de Proverbios 1. Pero aquí el salmista hace algo más, o mejor dicho, hace algo previo a eso, que le ayudó a no hacer caso a la presión del mundo, que le ayudó a mantenerse firme. Él da testimonio de lo que hizo en ese momento. Ah, tú quieres que yo peque, tú quieres que yo sea adúltero, tú quieres que yo sea ladrón, tú quieres que yo sea mentiroso, tú quieres que yo haga lo de acá. Pues te voy a decir lo que la palabra de Dios me dice. Pero cuando usted ya encuentra eso, amado hermano, no puede seguir rodeado de esa gente. Usted tiene que avanzar. Predique con el testimonio, predique con la palabra, pero avance, avance. No se quede en compañías de impíos. Ante la presión de la compañía de impíos, el salmista trajo a la mente la ley de Dios, tal como lo hizo el Señor cuando fue tentado por Satanás. Y ese es el ejemplo más claro de que nosotros tenemos que tener en mente siempre la palabra de Dios ante las tentaciones. Y esta es una parte muy importante de la vida cristiana, la disciplina de siempre tener a Dios en mente, porque alguien que tiene a Dios en mente, tiene la palabra en mente y puede tranquilamente decirle no a la tentación, según lo que la palabra de Dios nos dice, según lo que Dios nos ha establecido. Y eso fue lo que le ayudó a José incluso. ¿Se acuerdan de José en el inicio del canon bíblico? Ante la tentación, cuando la mujer de Potifar quería prácticamente violarlo, lo quería era, bueno, usted ya se puede imaginar, pero él ante ello, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? José era un joven, joven dice la Biblia, y tenía una mujer hermosa, y que prácticamente se le desnudó. Imagínate, para los jóvenes que me están escuchando hoy, va a pasar eso. Y tal vez no pasará una vez, no pasarán dos veces, porque el diablo lo que más tiene es perseverancia. Y te quiere llevar al debacle. Pero ¿qué fue lo que hizo o lo que motivó a José a mantenerse firme?
¿Acaso esta pregunta es fácil de poderla procesar? ¿Cómo puedo desobedecer a Dios en esta manera? Aquel que me ha dado todo, aquel que no escatimonia a su propio Hijo, aquel que hizo derramar la sangre de su Hijo en la cruz de Calvario para que yo sea redimido, aquel que me sacó de las tinieblas, de la esclavitud y de la condenación y me ha traído a vida eterna. ¿Cómo yo puedo deshonrar a Dios de esa manera? Los jóvenes hoy en día no solo tendrán tentaciones sexuales, también van a tener tentaciones de identidad, van a tener tentaciones respecto a las drogas, al consumo del alcohol, hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia la idolatría. Hace unas semanas o un poco más de tiempo atrás, una joven decía esto. Dice, bueno, yo escucho de todo y me alegro de todo porque acepto de todo. O sea, sin bandera, sin realmente creer que solo hay un Dios vivo y verdadero, que ella tenía una fanesca en la cabeza y que le iba bien de esa manera. Así es como entra prácticamente el politeísmo en la juventud hoy por hoy. Por eso debemos de mantenernos en la palabra. No nos olvidemos de la palabra de Dios. Una forma de no olvidar la palabra de Dios en los momentos de tentación es cuidándonos a nosotros mismos. Cuidándonos a nosotros mismos. Y le dice, guárdate, cuídate. Si tu padre te dice guárdate, ¿qué vas a hacer? Guardarte, pues. Si te dice cuídate, cuídate. Por algo el Señor nos dice aquello. Vamos un momento a Deuteronomio 4:9 y veamos cuál es el consejo en este libro para el pueblo. Dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gloria a Dios por aquello. Amén. Versículo 23 de ese mismo capítulo dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Váyase un poco más al capítulo 6, versículo 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. Ese es el consejo de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 11, más adelante el capítulo 8 también dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahí está el consejo del Señor, que nos guardemos, que nos cuidemos. Como hijos de Dios tenemos que estar en alerta constante, con alertas. Nuestro lema debe de ser de acuerdo a las mismas palabras que Jesús le dijo a sus amigos, a sus discípulos, en Mateo 26:41, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Amados hermanos, velamos con la palabra, conversamos a Dios con la palabra. Es lo que nos va a fortalecer para no ceder a la tentación. O bien, como finalmente lo expresa el apóstol Pedro, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Ahí no dice acariciar, ahí no dice para que te vaya bien, ahí no dice que te va a tratar con cuidado, no, ahí dice claramente devorar, devorar. Cuando compañías de impíos nos rodean, de gente mala que nos rodea, cuán importante es poder decir: no me he olvidado de tu palabra. Cuán importante es decir, no de labios, sino con hechos, viviendo, correspondiéndole al Señor a través de esta expresión: no me he olvidado de tu palabra. Al decirle no me he olvidado de tu palabra, le decimos: no me he olvidado de ti, Dios. Soy hijo tuyo, no me he olvidado de ti.
y mis actos deben de corresponder a ello. Que Dios nos ayude a tener buena memoria. Que Dios nos ayude a tener esa memoria lúcida de todo el consejo que Él nos ha dado. Gloria a Dios, porque estamos próximos a cumplir 63 años. Y en este tiempo el Señor dice: ¿quieres agradecerme? No te olvides de mi palabra. Vamos a orar. Cambiemos de posición. Y digámosle al Señor en esta mañana: Señor, no me he olvidado de tu palabra. Dígale al Señor en esta mañana: no me he olvidado de tu palabra. Se balbuceó algo, se entendió algo en otro idioma, pero no en el que yo entiendo. Dígale a su hermano que está al lado: no nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello. No nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Dígale ahora al Señor: no me he olvidado de tu palabra. Gloria a Dios por aquello, amado hermano. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te damos honra, gloria y honor. Tú eres, Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el mismo Dios eterno que nosotros en este lugar adoramos, servimos y glorificamos, exaltándote, Señor, con nuestras propias almas delante de tu presencia. Agradecidos, oh Padre eterno, porque tenemos hoy el privilegio inmerecido de haber recibido tu palabra, tu consejo para nuestro bienestar. Esos son tus pensamientos para tu pueblo, pensamientos de paz y de bienestar. Esos pensamientos que buscan llenar nuestras vidas de plenitud. Ese amor inefable. Gracias, Padre eterno, por tu gracia recibida. Y de gracia, mi Dios amado, también queremos corresponder. Y hoy queremos decirte, Padre eterno, que no nos hemos olvidado de tu palabra. Que no nos hemos olvidado, Padre bendito, de compartir tu palabra. Que lo seguiremos haciendo mientras tú lo permitas, oh Padre eterno. Danos las fuerzas cada día para seguir predicándole al mundo entero que Cristo es el Rey de Reyes, que Cristo es el Redentor, que Cristo es el Salvador del mundo. Por eso, Señor, en esta maravillosa y preciosa mañana, corazones alegres, corazones agradecidos, vidas, Padre bendito, delante de ti, nos presentamos para decirte gracias, Abba Padre. Gracias una vez más por tu amor. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias por tu provisión. Gracias, mi Dios amado, porque solo contigo hemos podido avanzar. Solo contigo hemos podido llegar a este punto y decir Ebenezer. Seguimos, Señor, celebrando durante todo este mes, mi Dios amado, de aniversario a la luz de tu palabra, recibiendo el consejo que tú nos dejas para estas nuevas generaciones, para seguir predicando tu palabra, para compartir las buenas nuevas noticias de salvación, para compartir ese evangelio de Cristo. Gracias te damos, Señor, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos y te bendecimos. Bendice grandemente hoy y siempre a cada uno de mis hermanos y amigos, aquellos que están en este lugar, aquellos que están en casa, aquellos que están recibiendo esta palabra en esta mañana. Señor, bendícelos y guárdalos en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Shalom.